Allí se menciona el rechazo de sus propios familiares y vecinos por la falta de un heredero, manifestada en la prohibición de ingresar al templo a llevar ofrendas, porque se consideraba que la falta de hijos era la señal de una maldición divina. Ante esta situación, Joaquín siente vergüenza y abandona a Ana, quien se siente herida por su ida, y decide dejarse ir y tenderse en su lecho deseando que venga la muerte. Pero una vez que el ángel se les aparece a ambos anunciándoles la venida de un hijo, las reacciones de los dos son muy elocuentes y humanas. Él cae desmayado y cuando vuelve en sí, entre lágrimas, comparte la buena noticia con los pastores que lo acompañan. Y Ana, como dice las cantigas, como si otra vez fuera a casarse, espera ansiosa la llegada de su esposo, decora especialmente la casa y lo recibe con muchos saludos, abrazos y comida que le había guisado. Esta situación de sufrimiento por la esterilidad que se plantea en las figuras bíblicas se repite en varios poemas en los que los cónyuges no son figuras sagradas, sino gente del pueblo que tienen reacciones similares a los anteriores, a las que se agregan otras, como por ejemplo el llanto por la falta de un hijo o el acuerdo de los esposos de peregrinar a un santuario mariano para pedir por la fertilidad. Una vez logrado el embarazo, llega el momento del parto, al que también se dedican algunos poemas que tienen como protagonistas no solo a mujeres cristianas, sino también a judías y musulmanas. Estas últimas, las judías, y las musulmanas también, terminan convirtiéndose al cristianismo al conseguir la ayuda de la Virgen en esa crucial instancia. En ambos casos se sienten desamparadas ante la ineficacia de la medicina para ayudarlas en el parto y se dirigen a la Virgen pidiendo ayuda. También en estos poemas se observa la presencia de otras mujeres asistiéndolas y la ausencia de hombres. Esto responde a lo que comentamos antes del concepto medieval de que el parto es un momento que pertenece a la esfera femenina. En las cantigas figura la persona de la nodriza, que hablamos antes en varias ocasiones, y siempre retratada de un modo positivo. Se la caracteriza como una mujer preocupada por la criatura, capaz de ofrecer su vida por ella y siempre dispuesta a ayudar al niño en cualquier dificultad que se encuentre. A pesar del enaltecimiento de la figura del ama, en las cantigas hay un poema en que se alaba la lactancia materna. En él se relata el vínculo especial que se establece entre madre e hijo en dicho momento, la madre que lo sostiene entre sus brazos y el bebé que la acaricia. Se plantea así un modelo distinto al acostumbrado en aquella época y que en cierto modo estaría contraponiéndose a lo señalado en los textos, pero no podía ser de otra manera, ya que la madre de la que hablamos es la Virgen y el niño es Jesús, y tal hijo solo podía ser criado por su madre. Ninguna otra mujer superaría a María en reunir todas las cualidades necesarias para ello. Como este cancionero destaca la intervención milagrosa de la Virgen, las situaciones que se narran sobre madres e hijos siempre tienen que ver con una variada gama de peligros que ambos sortearán gracias a la ayuda de María. En primer lugar, por la cantidad de poemas dedicados a ellas, están las amenazas de enfermedades que afectan a los niños. Las reacciones de las madres son en su mayoría de angustia por la dolencia del hijo, de cuidado y vigilancia, y de recurrir a todas las posibilidades existentes de curación. En todos los casos, la solución definitiva a las dolencias se logra invocando la ayuda de la Virgen, a través de la plegaria o con la peregrinación a algún santuario mariano. La muerte de estos pequeños también será tema central en muchas cantigas. El dolor por la pérdida de un hijo se describe de un modo muy verídico a través de expresiones de llanto, gemidos, suspiros o mesadura de cabellos. Dentro del grupo de religiosas que aparecen en las cantigas, también se propone como figura maternal a una abadesa que educa a su sobrina en el convento que está bajo su dirección. Se plantea aquí el sentimiento ambiguo de la priora, que se debate entre la severidad con que castiga las travesuras de la sobrina y la ternura que siente por ella. En contraposición a todas estas figuras amorosas relatadas hasta ahora, de mujeres y de madres, se presentan otros modelos en cuyo retrato prevalece el sentimiento destructivo. El más evidente es el de la mujer infanticida. El rasgo principal de esta mujer es que presumía de su belleza y que le molesta la presencia del hijo. En la cantiga se narra luego su intención criminal, detallando los pasos que ella va dando para consumar el delito, pensando primero en colgar al niño, después golpeándolo con una piedra
y finalmente cumpliendo con el infanticidio a través de un golpe con una masa. Tan violenta como esta es el caso de la mujer incestuosa, que luego de quedar viuda encuentra consuelo en su hijo mayor y queda encinta. Una vez producido el parto, de que según el poema no hubo ningún testigo, ella se encierra en su casa y mata al bebé. Tanto en esta cantiga como en la anterior se repite el lugar del delito. Las mujeres infanticidas cometen el homicidio dentro de sus hogares y guardándose muy bien de que no haya testigos ni dentro de la casa ni en los alrededores. Este cuidado respondía al duro castigo que la ley establecía para esos delitos. Otro modelo negativo de mujer es aquel que, sin llegar a poner fin a la vida del niño, lo rechaza al nacer. Es el caso de las monjas que dan a luz luego de haber mantenido una relación con un caballero con el que huyeron o con otro religioso. O también el caso de las esposas que luego de haber tenido varios hijos habrían prometido junto con el marido mantener la castidad, pero el diablo tienta al esposo que termina forzándolas. A partir de ese momento estas mujeres consideran al niño nacido de esa relación como hijo del demonio. Con cierta ambigüedad aparecen las figuras de mujeres que ruegan a la Virgen para quedar embarazadas o por la curación del hijo y le prometen llevar una ofrenda o peregrinar al santuario una vez logrado el embarazo. Pero sucede que luego olvidan su promesa. La consecuencia inmediata es la enfermedad del pequeño o la muerte. Estas actitudes de olvido por parte de estas mujeres son calificadas como mezquinas o necias, pero siempre terminan con el arrepentimiento de la madre y el reconocimiento de que ese hijo sufrió por su culpa, y con ello se logra la recuperación definitiva del pequeño. Hasta acá la visión más religiosa del mundo cristiano sobre las mujeres en las cantigas. En el mundo islámico no existe una obra literaria similar a las cantigas, pero sí encontramos un género prácticamente no utilizado por los autores cristianos, en donde hay una presencia femenina importante. Se trata del género consolatorio y más específicamente los denominados tratados de consolación. Allí se brindan argumentos a los padres que han perdido a sus hijos tempranamente y se dan argumentos para afrontar la pérdida y se les proponen pautas de conductas para ejercitar la paciencia en su propio beneficio y crecer como fieles musulmanes en la obediencia a Alá. Estos tratados, escritos en su mayoría a partir del siglo XIV, a raíz de los intensos brotes de peste negra y la gran mortalidad que esta provocaba, ofrecen una amplia gama de reacciones y sentimientos de los padres ante la muerte de sus hijos. Si bien los casos referidos en los tratados suelen tener por protagonistas a niños en detrimento de las niñas y narran mayormente las reacciones del padre más que los de la madre, esto no significa que el dolor fuese mayor por la pérdida de un varón o que las mujeres no sufriesen por ello. Sin embargo, hay que considerar que los autores de estas obras son hombres y los escriben en una sociedad tradicionalmente patriarcal. De allí el protagonismo del hijo varón. No obstante, de los 14 tratados de consolación que se escriben en este siglo XIV, hay uno, redactado por Al-Sahawi, que es excepcional porque plantea constantemente la presencia del dolor femenino ante la desaparición de un hijo. El autor afirma que destina el tratado a la consolación de los que sufren la pérdida de un niño, tanto sea varón como mujer, y los argumentos que enuncia son válidos para ambos sexos. De hecho, no se limita a narrar casos en los que muere un pequeño, sino que aporta varios testimonios de niñas lloradas por sus padres. Del mismo modo, las madres aparecen como protagonistas en la descripción del dolor, y en varias ocasiones se lo describe a Mahoma consolándolas e identificándose con su pena. Ellas aparecen como ejemplo de conducta a seguir por el espíritu heroico o de serena resignación ante la muerte de uno o varios de sus pequeños. Por otro lado, la recompensa por una conducta apropiada y acorde a la moral islámica alcanza tanto a los padres como a las madres en su camino a ganar el paraíso. Otro tipo de fuentes documentales en las que se advierte la presencia femenina son las relacionadas con el ámbito laboral urbano, específicamente los contratos de trabajo, que en muchos casos son además contratos de crianza. En el caso de las niñas pertenecientes a familias de pocos recursos, era usual que se emplearan como servicio doméstico a través de un contrato. Con una edad promedio de 10 años al ingresar y un periodo de servicios de 6 años,
reciben al finalizar el convenio una cantidad de dinero para ayuda de su matrimonio. Otras veces esa dote consistía en ropa, utensilios y otros elementos que servirían para equipar su nueva casa. Todo ello quedaba establecido de antemano en el contrato e incluso figuraba claramente que estaba destinado a formar su dote. En casos excepcionales, el amo le enseñaría a leer. Durante ese periodo, la niña ayudaba en todo lo necesario en la casa: barrer, lavar, cocinar, acarrear trigo al molino, llevar recados, cumplir el cargo, exigiéndoles ante todo lealtad a sus amos tanto dentro como fuera de la casa. Los padres de la menor se obligaban a no retirarla del servicio antes de lo convenido y de regresarla en caso de que se escapara. La reiteración de esta última cláusula nos indica que la fuga sería una situación bastante común y nos lleva a pensar si no sería el maltrato o la explotación las causas de tal proceder. No solamente estos contratos se realizaban en torno a labores de tipo doméstico, también había labores artesanales, sobre todo vinculadas a la industria textil. Y otro tipo de actividades en las cuales las mujeres participaban ya desde niñas era el pastoreo. Si bien la legislación foral establecía que a partir de los 15 años podían participar en este tipo de actividades, los padres protestaban ante las autoridades municipales y les pedían que esto se realizase antes para que estas mujeres o estas niñas pudiesen ayudar en la economía familiar. Aunque era una labor masculina, muchas hijas de labradores con pocos recursos y que contaban con un reducido rebaño se dedicaban al cuidado del ganado, mientras sus hermanos varones cumplían con las faenas agrícolas. Esta situación ha quedado plasmada también en la literatura en una obra llamada Serranillas, escritas por el Marqués de Santillana. Igual que algunas, con estas tareas que nombramos hasta ahora, había algunas faenas agrícolas en las cuales las mujeres trabajaban periódicamente, como era la recogida de las aceitunas, la vendimia o la tarea de espigar. Como insumían solo unos meses al año, se trasladaban con sus niños al lugar de trabajo y los que tenían la suficiente ayudaban a las madres en estas tareas. Yendo al ámbito jurídico, también hay reflejos de la vida de la mujer en la Edad Media en las distintas leyes que se escribieron en esta época, en donde se pautan desde la crianza hasta el tema del matrimonio y la herencia. Con respecto a la herencia, era un tema especialmente considerado en el grupo nobiliario porque estaba muy relacionado con la conservación del linaje y la casa familiar. De allí la importancia de regular el traspaso de los bienes cuando no había hijos varones o mayores de edad y el patrimonio quedaba en manos de mujeres o de niños. Dado que ambos eran susceptibles de ser engañados o manejados con facilidad por familiares poco escrupulosos, la legislación pone a salvo a la mujer del manejo irregular de los deshonestos. En los textos se señala entonces quién administrará los bienes mientras la mujer esté soltera, caso que generalmente caía en manos de algún familiar varón cercano. En cuanto al matrimonio, era un ámbito en que la mujer pocas veces podía elegir por sí misma, especialmente si pertenecía al sector real o nobiliario. Los casamientos eran concertados por los padres desde que estos eran pequeños. Incluso en muchos casos se enviaba a uno de ellos a la casa del otro para que se educaran juntos y se forjara desde temprano el vínculo que los uniría hasta la muerte. En el mundo hispánico medieval, también la reglamentación alcanza distintos aspectos de la vida de la mujer, como por ejemplo la elección de la nodriza, la responsabilidad de la mujer ante la ley, el derecho de custodia ejercido por los padres, el tema de la herencia, la tutoría, el matrimonio y las honras fúnebres. No sé cómo fue. Para no hacerlo muy largo. Si bien lo que se establece en los manuales y tratados de derecho es pura teoría y no sabemos si se cumplirían estas normas tal cual se enunciaban, al menos a través de ellos podemos conocer el ideal al cual se apuntaba. Por otro lado, y a diferencia de los manuales teóricos, las colecciones de fetuas, que también son parte de la jurisprudencia islámica, muestran el aspecto cotidiano del ejercicio de la ley, con actores específicos mencionados con nombre y apellido. Hay una serie de recopilaciones de fetuas, como la que hace el cadí cordobés Ibn Sahel, realizada en el siglo XI, donde encontramos casos muy interesantes, como el del litigio entre dos mujeres por la remuneración que una debía dar a la otra por haber tratado la enfermedad de sus hijas pequeñas.